sí, cuarentena. Saben que es un médico muy importante, una persona realmente trascendente en nuestra sociedad, y tenemos el gusto de poder hablar unos minutos con él. Facundo, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Hola Ernesto, un placer. Gracias por la invitación para hablar con ustedes. Perdón por la introducción, pero justo me llegó eso y no quería dejar de decirlo porque la verdad que... Yo dije, viene mal la nota porque te vi apasionado. Y sí, la verdad que sí. Facundo, a ver, una pregunta que le hacemos Nada, uno sabe que toda la gente que nos está escuchando viene de un año muy especial, donde el desafío en términos humanos ha sido muy extremo, por supuesto, más extremo que para nadie, para los médicos, para las personas que están en primera línea, para las personas que tienen familiares enfermos o los perdieron. Pero para toda la sociedad, por el cambio de nivel de vida, del tipo de vida que tenemos, ha sido un año muy exigente para empezar a hablar y muy triste en otros sentidos por las cosas que hemos perdido. ¿Cómo debe plantarse alguien frente a eso? Bueno, primero hablando de esto, me parece muy importante hablar de lo que nos pasa. La salud, la Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado pleno de bienestar físico, mental y social. O sea que el bienestar mental es parte integral de la salud, no se puede separar. Y como vos decís, es un año excepcional, es un año que nos cambió la vida, que puede tener efectos, aunque parezca mentira hablar de esto hoy, más allá de todo lo que estamos sufriendo, de todo el dolor que tenemos, todo lo que vamos a sufrir, porque eso es una maratón que recién empezamos, vamos a convivir largos meses con el virus, hasta que aparezca la vacuna y la cura, ojalá que sea lo antes posible, pero tenemos que ser realistas, vamos a convivir con el virus varios meses. Aunque parezca mentira, se ha estudiado desastres y tragedias, y mucha gente sale resiliente, o sea, mucha gente va a terminar esto con mayor fortaleza, aunque parezca mentira. La resiliencia es la capacidad de enfrentar un problema, atravesarlo y salir fortalecido, pero mucha gente no. Y bueno, la idea principal es hablar de esto, del bienestar mental, de cómo nos impacta. El primer paso, te diría, es charlarlo, cómo comunican los periodistas, es muy importante, usted tiene un rol muy importante en todo el mundo, y las autoridades también, cómo comunican, porque la sociedad está agotada, con mucho estrés, por todo, ¿no? Por la pandemia, por la cuarentena, porque nos cambió la vida abruptamente, y bueno, una cosa importante es hablar de esto, así que te agradezco que podamos charlar, ¿no? Está bien, pero a ver, ¿cómo hacer para aceptar la realidad? Sería la pregunta, ¿no? Sí, bueno, a ver, la realidad no se puede cambiar, la realidad es como es. Lo que se puede hacer es reevaluar la realidad y tener ciertas perspectivas. Hay algunas cosas que podemos hacer nosotros, claramente. Tener ciertas perspectivas es importante, esto va a pasar. Le vamos a ganar nuevamente al virus, la especie humana le va a ganar a un virus, va a tardar tiempo. También aceptar que síntomas de ansiedad, de angustia, son parte del bienestar. Parte de nuestro bienestar es aceptar la angustia. También estar conectados socialmente es muy importante. El virus agarra lo mejor de nuestra especie, que es el vínculo humano, la capacidad de abrazarnos, que fue lo que nos hizo humanos, ¿no? La capacidad de vivir en grupos complejos, y lo usa en nuestra contra. Pero tenemos que estar muy conectados socialmente, llamar a las personas mayores que viven solas. La verdad que la manera de construir la resiliencia es en parte aceptando la angustia, trabajándola, hablando de ella y teniendo cierto horizonte, cierta perspectiva. Y otra cosa muy importante es no caer en luchas de facciones, en luchas ideológicas, porque temas como la cuarentena, sí, cuarentena no, la salud, la precio de la economía, el cambio climático, otros temas, se convierten en lucha de facciones. Y el cerebro entra a jugar con un razonamiento motivado, que básicamente si coincide con mi ideología lo apoyo, si no coincide ignoro la evidencia, y bueno, y debemos saber que esto lo solucionamos entre todos, y la palabra clave para mí es empatía, es imaginar qué piensa el otro, sentir lo que piensa el otro, lo que siente el otro, y pensar que por ahí el otro tiene razón en lo que dice, estar abierto un poco a la opinión del otro. Parece que la empatía nos da una sensación colectiva que nos falta. Facundo, el otro día hubo declaraciones tuyas que se interpretaron como anticuarentena. ¿Lo eran?
Yo no soy anti-cuarentena para nada, yo soy médico, entiendo que la cuarentena es una medida, bueno, de hecho fue una muy buena medida del gobierno iniciar, en mi opinión, yo no soy experto, no soy infectólogo, no soy epidemiólogo, fue una buena medida iniciar la cuarentena estricta al inicio de todo esto, creo que cambió la trayectoria de lo que estamos viviendo en forma positiva. Lo que yo dije era que en el estudio que hicimos el de INECO de más de 10.000 personas en todo el país, hay mucha gente que está fatigada, un gran porcentaje de la población está fatigada, y saber esto y hablar de esto es muy importante por dos cosas. Porque también encontramos síntomas, no diagnóstico, porque diagnóstico se hace personalmente, sino síntomas leve, moderado y severo de ansiedad y depresión, que sobre todo la depresión iba aumentando a medida que se alargaba la cuarentena, y que esto afectaba a los jóvenes, básicamente. Y otro dato importante del estudio es que se veía en todo el país, no estaba tan relacionado con las infecciones o las muertes de AMPA o de CABA, sino era homogéneo porque las preocupaciones son por la incertidumbre laboral, económica, personal, del país, de salud, etcétera. Y es importante hablar de esto, no es bueno negarlo, incluso para las autoridades, porque esto explica en parte que no se cumplan las medidas del gobierno, o no se cumpla la cuarentena. Cuando el cerebro está fatigado, está agotado, cuando estamos muy cansados, con fatiga cognitiva, la llamamos nosotros, que es lo que explica un poco estos síntomas, que pueden ser transitorios si no lo trabajamos, que pueden ser transitorios, pero pueden ser crónicos si no lo trabajamos. Cuando el cerebro está fatigado, lo que pasa es que actuamos con sesgos, y uno de los sesgos es bajar la guardia, sesgo de optimismo. Bueno, a mí no me va a pasar nada, bueno, ya si 5 meses no me infecté, no me voy a infectar, y bajamos la guardia justo en el momento que tenemos más que cuidarnos. Entonces me parece muy importante hablar de esto, y un poco explica un poco por qué la gente no está cumpliendo tanto las medidas como antes, porque estamos exhaustos, fatigados. Y el otro tema, lo que te dije, es importante hablarlo porque si bien estos síntomas de ansiedad y depresión y de fatiga que vimos, que pueden ser transitorios, si no hacemos nada, si no hacemos una psicoeducación masiva en la sociedad, se pueden cronificar. Es un poco lo que planteo. Facundo, ahora, obviamente estas situaciones son situaciones humanas para todos nosotros muy novedosas y muy difíciles también, porque naturalmente todo el mundo está repodrido, ¿no? Que está cansado. Yo el otro día cuando vi el estudio que decía 70% de los adolescentes muestran algún signo de depresión, yo decía, hay que investigar al otro 30% que no muestra nada, porque si realmente no tenés un poco de cansancio, un poco de tristeza, un poco de depresión en este contexto, estás negando una realidad, algo pasa que no está bien. Ahora es como es muy bueno tu punto. No, que es muy bueno tu punto, porque es cierto, es un momento excepcional donde claramente vamos a tener un poco lo que decís vos, que es normal tener angustia, ansiedad, pero hay que tener, pero también podemos evitar que esto se agrave, y podemos tomar medidas entre todos nosotros. Una cosa me preguntaste vos, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros podemos hacer los ciudadanos, podemos hacer muchas cosas para manejar esto mejor, porque esto empieza, si se hace crónico, como te dije, esto transitorio que es normal por lo que estamos viviendo, se hace crónico o impacta un poco, al hacerse crónico impacta en nuestra esfera laboral, social, familiar. Tenemos que hacer cosas nosotros, hay muchas cosas que quizás excede esa charla que podemos hacer nosotros, pero también pueden hacer los periodistas, sí, y las autoridades, o sea, porque si no se puede agravar esto, ese es un punto, el periodismo, las autoridades, nosotros, todos podemos trabajar para mejorar. Hubo un artículo que se publicó en marzo, abril, de Lancet, de una revista muy importante de medicina, una de las más importantes, de 3.166 trabajos que evaluaron la cuarentena y epidemia del 2000 y en el sudeste asiático, y un brote que hubo en Toronto. Y ahí se vio que hay estresores muy importantes que se pueden trabajar para mejorar todo esto. No es que yo lo dejaría al azar porque es normal, bueno, es normal tener un poco de ansiedad. De hecho, al principio vimos ansiedad, ahora vemos más agotamiento y síntomas más depresivos, y sigue la ansiedad, pero no es deberíamos hacer algo entre todos para abordar este tema, que para mí es, para la evaluación de la salud, es parte de la salud. ¿Qué te imaginas que se puede hacer para evitar esto? Bueno, vamos a empezar por nosotros, muchas cosas. Nosotros tenemos que ser conscientes que esto se puede cronificar y nos puede afectar nuestra esfera laboral, social,
podemos estar muy irritables, podemos tener insomnio, fatiga, cansancio, angustia o depresión, síntomas ansiosos, el estigma que vos mencionabas de los que trabajamos en la salud. Y bueno, rápidamente podemos hacer muchas cosas. Lo primero es seguir conectados socialmente a través de la tecnología, cumplir el distanciamiento físico, pero intentar estar conectados socialmente, contarle a los amigos, a nuestros afectos, las emociones, es muy importante porque somos seres sociales. Mantener una rutina diaria, establecer en estos tiempos una rutina diaria, da una cierta previsibilidad que nos hace sentir más en control. Dormir, tratar de dormir mucho, 8 horas por día, porque veníamos durmiendo mal. El sueño impacta en el sistema inmune, en el sistema hormonal. Actividad física, media hora en los chicos y 1 hora en los adultos, aunque sea subir y bajar la escalera del edificio. Limitar las exposiciones de noticias, porque cuando uno, yo tengo 51 años, por ejemplo, y antes de la pandemia me hice un chequeo de casualidad y me dio bien. O sea, tengo 51 años y estoy bien de salud. Las probabilidades de morirme del coronavirus son muy bajas. Tengo más chance de morirme si salgo a la calle y me atropella un auto que el coronavirus. Puede pasar, pero es muy bajo. Ahora, si yo estoy todo el día viendo WhatsApp de fotos de China, de Brasil, los muertos, contando los infectados del mundo, voy a tener lo que llamamos negligencia de la probabilidad. Voy a sentir que me voy a enfermar gravemente y ya. O sea que hay que informarse en lugares serios y poco tiempo por día del coronavirus. Bueno, muchas cosas podemos hacer nosotros, pero también las autoridades pueden hacer cosas, porque si esto no es una opinión mía, esto es lo que está escrito en la literatura a partir de epidemias previas. Si la sociedad que está perdiendo el trabajo, o por perder el trabajo, por miedo a perder el trabajo, o empobrecida, o con hambre, o preocupada por el futuro del país o la sociedad, ve que las autoridades no explican las cosas en forma honesta, en forma transparente, si ven oportunismo político, si ven cinismo, eso nos afecta más a los ciudadanos. O sea que las autoridades, de la forma que comunican, transmitiendo menos miedo y más cuidado, y de forma transparente, diciendo que no saben, es muy importante para el bienestar mental, porque si no pueden agravar, la comunicación de las autoridades puede agravar la salud mental de la ciudadanía. Y también ustedes, los periodistas, tienen un rol. Facundo, ¿y vos crees que eso ha pasado? ¿Que las autoridades agravaron esto por la forma de comunicar? No, yo creo que hay una lucha de facciones en Argentina, que es lo que más me preocupa. Que si vos tenés una cierta ideología o un apoyo político, tendés a estar a favor de la cuarentena. Si no estás a favor del proyecto político actual de gobierno, estás en contra. Si hubiese estado otro presidente hoy, quizá mucha gente que ahora apoya la cuarentena estaría en contra. Yo creo que se ha ideologizado todo esto y me parece que eso es un poco lo que tenemos que evitar. Tenemos que volver al pensamiento crítico. Creo que tenemos que hablar de estos temas, que las autoridades deberían convocar a todos los sectores políticos, porque es una situación extraordinaria, a una multidisciplina. Yo celebré que la semana pasada se agregaron psiquiatras y psicólogos al grupo. Me parece que tiene que haber una discusión de salud, económica, social, integral, de todos los sectores, porque es una crisis excepcional que no es culpa de nadie. De la zoonosis, son enfermedades que se transmiten de animales humanos, pero es una crisis que nos requiere a todos. Y la lucha de facciones me preocupa porque nos hace bajar el pensamiento crítico, y eso me parece que está pasando lamentablemente en nuestro país. Está bien, pero en la forma de comunicar del gobierno, por fuera de la lucha de facciones, la manera en que Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof fueron comunicando en cada momento lo que iba pasando, ¿a vos te parece, a grandes rasgos, que fue virtuosa o que fue defectuosa? Mira, yo no soy quien para evaluar, la verdad. Como ciudadano me gustó que diferentes sectores políticos se unan, eso fue muy positivo. Me parece que yo no tengo todos los datos, eso fue muy positivo. Quiero rescatar que diferentes sectores políticos se unieron para comunicar, para trabajar juntos. Eso me pareció muy positivo como ciudadano. Te vuelvo a repetir, no soy quien para evaluar. Lo que yo insisto es que si la política o las autoridades no comunican en forma honesta, porque Argentina tiene otro problema, que es un país no desarrollado, pobre, y no es la película que estamos viendo en Europa, en Estados Unidos o en China, que son potencias. Nosotros no tenemos la espalda para convivir con el virus en cuarentena hasta junio del año que viene, que aparezca la vacuna. Entonces me parece que una discusión económica, de salud y social de todos los sectores sería
de mucha importancia en este momento, y me parece que eso sería el próximo paso, en una discusión integral sobre cómo un país pobre como Argentina va a aguantar hasta el año que viene sin un horizonte, sin una perspectiva que creo que nos falta. Déjame hacer la última pregunta, porque ya después nos tenemos que ir, pero a ver, hay dos enfoques, si uno pudiera poner enfoques contrapuestos respecto de lo que se hizo en Argentina en estos meses. Un enfoque sostiene que el gobierno hizo bien en dictar la cuarentena y sostenerlo lo más posible, porque eso le permitió armar, por ejemplo, el sistema de salud y ahorrarse por lo menos hasta ahora una cantidad muy grande de sufrimiento, y en el medio cometieron errores. Y otro enfoque que dice que lo fundamental es que el gobierno se enamoró de la cuarentena y que básicamente, más allá de algunas virtudes, el enfoque general fue un error, fue limitado, fue dogmático y que se utilizó para cercenar las libertades públicas. ¿Vos estás más cerca, más allá de matices, del primer enfoque o del segundo? No, yo te vuelvo a decir, creo que la implementación de una cuarentena estricta al inicio fue un gran acierto que cambió la trayectoria de la situación en la Argentina, en mi opinión. Yo no soy experto en ese tema, pero creo que se tiene que discutir por qué no, porque la cuarentena y las medidas de empoderamiento social que tenemos que sostener y pregonar, de distanciamiento físico, de lavarse las manos, del barbijo, etcétera, todos sabemos esto, hay que pregonarlo, digamos, no es que evitan que venga el virus, nos hacen tener más tiempo para preparar el sistema de salud y para testear, para rastrear y para aislar. Y yo creo que acá en la Argentina se debería testear muchísimo más, rastrear muchísimo más. Eso implica una logística que quizás no la podemos hacer, y aislar. Y quizás tenemos que debatir sobre eso, porque si no podemos hacer eso, ¿cómo vamos a convivir hasta junio del año que viene, que aparezca la vacuna o la cura, ojalá que antes, solamente con la cuarentena o con las medidas de empoderamiento? Y bueno, y si tenemos que hacerlo, lo hacemos. Pero esa discusión me parece que sería muy buena entre todos los sectores, sin facciones, sin lucha de facciones. Me parece que la cuarentena y las medidas de empoderamiento son muy importantes, y tenemos que discutir por qué testeamos poco, por qué rastreamos poco, por qué aislamos poco, si no podemos hacerlo, si somos un país pobre para hacerlo. Y me parece que ahí hay una discusión que los ciudadanos merecemos conocer más detalles. Yo no tengo tantos detalles como ciudadano de cuánto se está haciendo en ese tema, pero por lo que leo es bastante poco. Entonces la cuarentena es muy importante, pero es ha ido creciendo mucho, ha ido creciendo mucho. Pero debería haber un debate mejor, en mi opinión, más información. Argentina, yo veo que el testeo, el rastreo y el aislamiento es menor a lo que deberíamos tener. Y eso, no soy experto, pero me parece que ese debate lo tenemos que dar, y ahí es donde entramos en ninguna de las dos. Yo no me pongo en ninguna de las dos posiciones, porque creo que no es un momento de evaluar la cuarentena ni lo que hizo el gobierno. Eso se va a hacer el año que viene, en 2 años, cuando pase todo esto uno va a evaluar. Porque ya te dije, para mí entramos en una maratón, estamos corriendo recién los primeros kilómetros, no es momento de evaluar, es momento de ayudar. Por eso la investigación nuestra de Inesto y mi salida a los medios es para plantear, hablemos de ciertos temas, no está mal hablar de ciertos temas, me parece que ayuda al debate y evita la lucha de facciones y aumenta el pensamiento crítico. Muy bien, Facundo, muchas gracias. A vos, un abrazo enorme. Chau. Facundo Manes, bueno, un médico muy conocido de nuestra sociedad, titular, dueño, fundador de INEC, que es un instituto neurológico muy importante, y también un hombre muy escuchado por muchísima gente. Sus libros realmente son muy vendidos, tratando de reflexionar con nosotros sobre cuarentena, medidas, etcétera, etcétera, etcétera. Son las 9.